Ahora vamos a hablar de las talasemias. La talasemia es un trastorno genéticamente heterogéneo que es causado por mutaciones que van a reducir la síntesis de las cadenas globinas de la hemoglobina, ya sea de la alfa globina o de la beta globina. Esta reducción de la hemoglobina va a provocar una anemia, y la anemia una hipoxia, y también puede haber una hemólisis de los eritrocitos, que está relacionado con este desequilibrio de la síntesis de las cadenas globina, o sea que no va a haber la misma cantidad de alfa globina que de beta globina. Entonces, tanto las cadenas alfas de la hemoglobina, las dos son codificadas por un par idéntico de genes en el cromosoma 16, mientras que las cadenas beta son codificadas por los cromosomas 11. Bueno, en el cromosoma 11. La beta talasemia es la síntesis deficiente de las cadenas beta y la alfa talasemia es la síntesis deficiente de las cadenas alfa. Las consecuencias se deben no solamente a la deficiencia de la hemoglobina, ya que también se debe al exceso de la otra cadena de hemoglobina. Lo que llamamos del desequilibrio, va a haber más hemoglobina beta que la alfa o alfa que la beta. La talasemia va a ser endémica de la cuenca mediterránea. De hecho, talasa significa mar. Y también la vamos a encontrar en Oriente Medio, África tropical, Indio y en Asia. Y es de los trastornos hereditarios que son más frecuentes en el hombre. La aparición de la talasemia se puede explicar porque protege frente al paludismo, que ya dijimos que pues intenta que los que tengan esta talasemia sobrevivan al paludismo y es un tipo de selección darwiniana. Eh, los defectos en la síntesis de las globinas van a ser obviamente pues que no se sintetice bien la hemoglobina, y esta disminución va a causar una anemia por dos mecanismos. Una es porque no se van a producir de forma correcta los eritrocitos, y la otra porque los eritrocitos que se produzcan van a tener una vida corta. Ahora, empezando hablando de las beta talasemias, ya vimos que se produce por una mutación en la síntesis de las cadenas de la beta globina, y la intensidad del cuadro clínico se va a relacionar con el tipo de mutaciones que las van a causar. Entonces empezamos hablando de la patogenia molecular de la beta talasemia. Y hay dos tipos de mutaciones causantes. Las mutaciones beta 0 están asociadas a una ausencia total de la síntesis de la beta globina. Y las mutaciones beta plus se caracterizan porque hay un descenso en la síntesis de la beta globina, pero todavía se puede detectar un poco. Entonces, hay tres tipos de mutaciones que pueden causar esta beta talasemia, o tres tipos de mecanismos por los cuales disminuye. Una de ellas es la mutación por corte del palme. Esta va a ser la causa más frecuente de la beta talasemia plus. Algunas de las mutaciones van a destruir el corte normal que hay del ARN, lo que impide que se produzca el ARN mensajero. Y si no se produce nada de ARN mensajero, da lugar a una beta talasemia 0. Otras mutaciones dan una mutación dentro de un corte de un intrón, o sea, se da dentro de un intrón, y al mantenerse en esta zona donde normalmente sí se cortan, se producen cortes y el palmes que son normales, pero también son anómalos, por lo que aparece un poco de ARN mensajero de beta globina normal, por lo cual se produce una beta talasemia plus, o sea que todavía se produce algo de la beta globina. Otro tipo de mutación es una mutación en la región promotora. Hay que acordarnos que la región promotora es la que se encarga de ver cuánto ARN mensajero se va a producir o qué tan rápido. Entonces se reduce aquí la transcripción desde un 70 a un 80%. Y todavía, como afecta a la región promotora, sí se va a sintetizar todavía algo de la beta globina, por lo cual se va a asociar a una beta talasemia plus, o sea que todavía hay algo. Y el último tipo de mutación es la mutación de terminación de la cadena, y es el tipo más frecuente que causa una beta talasemia 0. Y se trata de mutaciones que no tienen sentido y que introducen un codón de fin prematuro, o sea que lo interpreta como si ya tuviera que cortar el ARN mensajero, y pues obviamente no va a dar lugar a una proteína. Y el otro es de que inserte o elimine codones o partes del ADN que hacen que se desplace el marco de lectura, por lo que el ARN mensajero que van a traducir va a estar completamente erróneo, y pues así no va a formarse tampoco ningún tipo de beta globina.
Esta alteración de la síntesis de la beta globina va a dar lugar a que haya una anemia por dos mecanismos. El primero es que el déficit de la producción de la hemoglobina va a dar una infrahemoglobinización, disminución de la hemoglobina, lo que va a causar que los eritrocitos se tornen hipocrómicos y microcíticos. Y si no tienen mucha hemoglobina, pues no van a poder transportar todo el oxígeno que normalmente transportaban. Y el segundo mecanismo, que es más importante, es que va a provocar que los eritrocitos y también los precursores vivan menos. Se debe al desequilibrio de la síntesis de la globina alfa y la globina beta. Las cadenas alfa que no van a tener parejas van a precipitar dentro de los precursores, los eritrocitos bebé, haciendo que se formen inclusiones insolubles, y estos van a dañar las membranas, además de otros efectos que tienen. Muchos precursores con estos daños de la membrana van a sufrir apoptosis, lo que va a hacer pues obviamente que no se formen más eritrocitos. En la beta talasemia, que es grave, hasta el 85% de los precursores van a morirse, lo que va a provocar esta eritropoyesis ineficaz. Los eritrocitos que sí se logran liberar hacia la sangre desde la médula y que son portadores de inclusiones pueden tener los daños en la membrana que causan estas inclusiones de las alfaglobinas, lo que va a hacer que sean más propensos a ser secuestrados en el vaso y a que sean comidos por los fagocitos, lo que ya sabemos que es la hemólisis extravascular. En la beta talasemia grave, también la eritropoyesis ineficaz crea otros problemas. Por ejemplo, el estímulo eritropoyético que va a surgir por la anemia va a hacer que haya una hiperplasia de los precursores de eritrocitos en la médula, y que también provoca una hematopoyesis extramedular que va a ser extensa. Entonces, normalmente ya vimos que una anemia va a provocar que haya una respuesta que incremente los precursores, que haya una hematopoiesis, y por eso va a provocar una hiperplasia en la médula. Ahora, la masa de precursores que está habiendo en la médula va a erosionar la corteza ósea al aumentar de tamaño, porque vemos que va a haber una hiperplasia. Esto hace que se altere el crecimiento óseo y produce anomalías en el esqueleto. Aparte, que vimos que hay la hematopoiesis extramedular, va a afectar al hígado, al vaso y a los ganglios linfáticos. Y en los casos que son extremos pueden incluso haber masas extraóseas, como por ejemplo en el tórax, en el abdomen y en la pelvis. Los progenitores eritroides, que son activos, van a robar nutrientes a los tejidos, lo que va a ocasionar en el paciente una caquexia que es grave si no se tratan. Otra complicación de la eritropoyesis ineficaz es que hay una absorción excesiva de hierro. ¿Por qué? Los precursores que se están formando intentando compensar la anemia van a secretar una hormona que se llama eritroferrona. Esta eritroferrona va a inhibir la producción de epsilina, que normalmente regula negativamente la captación de hierro. O sea, dice, no, ya no consumas más hierro, ya no jales más hierro hacia la sangre. Entonces, si no está esta epsilina regulador negativo, se va a seguir absorbiendo hierro en el intestino. Además de que a los pacientes se les da transfusiones repetidas para intentar corregir la anemia, lo que conduce a que se acumule demasiado hierro y lleva a una hemocromatosis secundaria, a no ser que se tomen medidas preventivas. Esta hemocromatosis va a producir lesiones en órganos como el hígado y el corazón. De los síndromes clínicos que genera la beta talasemia, tenemos que la clasificación clínica se va a basar en la gravedad de la anemia. Y la gravedad de la anemia está determinada por el defecto genético, ya sea que sea beta plus o beta 0, y por la cantidad del gen, si un alelo está afectado siendo heterocigoto o dos alelos está afectados siendo homocigoto. De las personas que tienen dos alelos de la beta talasemia, ya sea beta plus o beta 0 combinado, tienen una anemia grave, la cual va a necesitar transfusiones y se considera una beta talasemia mayor. Mientras que los heterocigotos con un gen de la beta talasemia y un gen que está normal suelen tener una anemia microcítica asintomática que es más leve, y esta se denomina
beta talasemia menor, o si es asintomática, pues rasgo beta talasémico. Y una tercera variante que es moderadamente grave se llama beta talasemia intermedia. Esta tiene que ver con variantes más leves de la talasemia, que sean homocigotas beta plus o heterocigotas beta plus con beta 0, y formas infrecuentes de la beta talasemia heterocigota, o sea que tengan una beta que tenga el defecto y el otro alelo que sea normal, pero es infrecuente. Algunos pacientes que tienen la beta talasemia intermedia tienen dos genes beta globina que son defectuosos, pero esto se compensa ya que también tienen un gen alterado de la alfa talasemia. ¿Y por qué mejora esto? Pues porque disminuye el desequilibrio que hay entre las alfa y las beta, porque recuerden que las alfa que están solas son las que causan el problema. Esto va a mejorar la eficacia de la eritropoyesis y la supervivencia de los eritrocitos. Otros casos que son muy infrecuentes es cuando la persona tiene un solo defecto de la beta globina y tiene hasta una o dos copias extras de la alfa globina que es normal, por lo cual va a haber aquí mucho desequilibrio. Estas copias extras pueden ser derivadas de una duplicación genética, empeorando el desequilibrio entre las beta y las alfa. Por eso es una enfermedad aún más grave. Seguimos con la beta talasemia mayor. La beta talasemia mayor va a ser más frecuente en países mediterráneos como parte de África y parte del sudeste asiático. Y la anemia de la beta talasemia mayor, cuando se manifiesta la anemia normalmente aparece de 6 a 9 meses después del parto, y es debido a que la síntesis de la hemoglobina cambia de la hemoglobina fetal a la hemoglobina A, que es la que va a estar afectada en las talasemias. En los pacientes que no son transfundidos en la beta talasemia mayor, las concentraciones de hemoglobina llegan a estar tan bajas como hasta 3 a 6 gramos por decilitro. Y los eritrocitos pueden incluso carecer por completo de hemoglobina A cuando su genotipo no produce nada de hemoglobina, o tener pequeñas cantidades y todavía produce un poco de esta hemoglobina normal o hemoglobina con un poco de deficiencia, como es la beta plus. La principal hemoglobina en estos eritrocitos va a ser una hemoglobina fetal, ya que esta va a estar muy elevada, y la hemoglobina A2 puede ser alto en ocasiones, pero más a menudo está normal o incluso bajo. Hablando de la morfología, en el frotis sanguíneo de una talasemia vamos a ver anomalías en los eritrocitos, como una variación en su tamaño que se conoce como anisocitosis, una variación también en la forma que se conoce como poiquilocitosis, y también podemos ver eritrocitos chiquitos que son microcitosis y también hipocrómicos. También se pueden ver de repente células diana, que tienen una hemoglobina que se recoge en el centro de la célula. Igualmente podemos encontrar punteado basófilo y eritrocitos fragmentados. Las inclusiones que están dadas por las cadenas alfa que están agregadas se van a eliminar todavía de forma eficiente por el vaso, por lo cual no se van a poder ver con facilidad. Hay un recuento elevado de los precursores, la reticulocitosis, pero es menor a lo esperado debido a que está esta eritropoyesis ineficaz. En la sangre periférica podemos ver estos precursores nucleados con una hemoglobina deficiente de los eritrocitos que se llaman normoblastos, también por una eritropoyesis de estrés y de liberación anómala de precursores desde los lugares de la hematopoiesis que es extramedular. Entonces estos precursores nucleados vienen de esta hematopoiesis que no está dada en la médula. Los pacientes que no están transfundidos pueden tener una expansión de la médula hematopoyéticamente activa, lo que va a provocar que en huesos como de la cara, el cráneo y la médula erosione el hueso cortical, lo que induce que se forme hueso nuevo y da, por ejemplo, un aspecto de corte de pelo militar en las radiografías que se hacen del cráneo. Hablando de por qué aumenta el vaso puede llegar incluso a pesar hasta 1500 gramos. Y esto se debe a que este vaso hay una hiperplasia de los fagocitos, como también una hematopoiesis extramedular, lo que hace que se haga demasiado grande.
El hígado y los ganglios linfáticos también pueden aumentar de tamaño debido a esta hematopoiesis extramedular. Y por último, importante a observar es que hay una hemosiderosis y hemocromatosis, que son manifestaciones por una sobrecarga de hierro y se presentan en todos los pacientes a no ser que estos tengan tratamiento quelante. Y este hierro en exceso que se va a ir depositando puede dañar a varios órganos como el corazón, el hígado y el páncreas. La evolución clínica de la beta-talasemia mayor va a ser breve, a menos que haya transfusiones de sangre. Los niños que no son tratados para la beta-talasemia van a tener un retraso en el crecimiento y van a llegar a fallecer incluso a una edad temprana debido a los efectos que va a tener la anemia en su cuerpo. Las personas que llegan a sobrevivir lo suficiente, sus pómulos y las prominencias de los huesos se van a ver aumentadas de tamaño y van a distorsionarse. Ya habíamos visto que la hepato como la esplenomegalia son debidas a una hematopoiesis extramedular. Aunque las transfusiones de sangre van a mejorar la anemia y las complicaciones por la eritropoiesis, también provocan complicaciones. Por ejemplo, la enfermedad cardíaca, que es consecuencia de una sobrecarga de hierro y de la hemocromatosis secundaria. De hecho, esta enfermedad cardíaca por la hemocromatosis es una importante causa de muerte en los pacientes. En particular los que reciben demasiadas transfusiones sin recibir quelantes de hierro, que son los que previenen estas complicaciones. Y con la quelación del hierro es imposible que las personas con esta afectación puedan alcanzar una supervivencia de hasta la tercera década, o sea, hasta los 30 años. El único trasplante que puede curar la enfermedad es el trasplante de células madre. Y el diagnóstico antes del nacimiento es posible por un análisis del ADN. De la beta-talasemia menor es una beta-talasemia que es más frecuente que la beta-talasemia mayor y va a afectar a los mismos grupos de personas. La mayoría de los portadores van a ser heterocigotos, ya sea con un alelo beta plus o un alelo beta 0. Normalmente van a ser asintomáticos, por eso se llama menor. Y si aparece la anemia, en dado caso que aparezca, va a ser leve. En el frotis sanguíneo vamos a poder ver una hipocromía, una microcitosis, un punteado basófilo y las células diana que normalmente también se veían en la beta-talasemia mayor. Y en la médula ósea puede haber una hiperplasia eritroide, pero esta va a ser más leve. El estudio de la electroforesis de la hemoglobina, vamos a poder ver que a través de este estudio un incremento de la hemoglobina A2, que tiene tanto cadenas alfa como delta, y va a ser hasta el 4 al 8% de la hemoglobina total, lo que refleja la elevada relación entre la síntesis de cadena delta y las cadenas beta. Las concentraciones de la hemoglobina fetal pueden ser ligeramente elevadas. La detección de que haya un rasgo talasémico en las personas es importante porque una anemia puede confundirse con una ferropenia y dos, porque tiene implicaciones para el consejo genético. Por lo general es posible que se pueda descartar una ferropenia, que es la causa más frecuente de anemia microcítica, mediante un estudio que determina el hierro que hay en el suero, también la capacidad total de fijación de hierro y la ferritina sérica. Entonces esto es para descartar la ferropenia y que se pueda ver si tiene el rasgo beta-talasémico. El aumento de la hemoglobina A2 es útil para el diagnóstico en las personas que están en mayor riesgo de una ferropenia, como en mujeres de edad fértil que tienen la menstruación. La alfa-talasemia. La alfa-talasemia se debe a de lesiones que dan lugar a una menor síntesis o una ausencia de la alfa-globina. Las personas normales van a tener 4 genes alfa-globina y mientras más genes alfa-globina afectados estén, más grave va a ser la alfa-talasemia. La anemia se va a deber a que hay una menor síntesis de hemoglobina y también de que hay un exceso de cadenas tanto betas como deltas que van a estar desemparejadas, y tanto las cadenas beta como delta van a variar dependiendo de la edad. En los recién nacidos, la alfa-talasemia, hay un exceso de cadenas gamma
Y estas cadenas gamma van a formar tetrámeros gamma, que se conocen como hemoglobina de Barth. Mientras que los que son niños mayores y en los adultos va a haber un exceso de la cadena beta globina que no está emparejada, lo que va a hacer que formen tetrámeros beta, que son conocidos como hemoglobina H. Tanto las cadenas beta y las cadenas gamma van a ser más solubles que las cadenas alfa que se generaban en la beta talasemia, pero sí van a formar homotetrámeros que son bastante estables y pueden llegar a provocar hemólisis y también eritropoiesis ineficaz, pero que son mucho menos importantes que las que sucedían en las beta talasemias. Hay muchas variaciones moleculares y lesiones que van a formar esta alfa talasemia, pero lo más común es que sea por una delesión genética. Ahora hablaremos de los síndromes clínicos de las alfa talasemias. Están determinados y clasificados por el número de genes de la alfa globina que van a estar eliminados o que van a tener de lesión. Cada uno de los genes contribuye con hasta el 25% de las cadenas totales de alfa globina, o sea, un cuarto del total. Por eso la intensidad del síndrome es proporcional al número de genes de alfa globina que estén lesionados. El primer síndrome es el del estado de portador silente. Aquí van a tener una deleción de un único gen alfa globina, por lo que la reducción de la hemoglobina apenas iba a ser detectable y las personas van a ser asintomáticos y se puede presentar una ligera microcitosis. El siguiente síndrome va a ser el rasgo de la alfa talasemia. El rasgo de la alfa talasemia se debe a la deleción de dos genes ahora de la alfa globina. Y hay de dos tipos, que sean dos deleciones en un único cromosoma o que sean una deleción en un cromosoma y otra deleción en otro cromosoma. La deficiencia de las alfa globinas van a tener implicaciones para los hijos de estas personas, ya que hay un mayor riesgo de que estos hijos presenten la alfa talasemia significativa si un padre tiene el haplotipo donde las dos deleciones es en un único cromosoma o en el único cromosoma. Por ello, las alfa talasemias van a ser sintomáticas en las poblaciones asiáticas, donde sus dos deleciones están dadas en un único cromosoma. Mientras que los síntomas de este rasgo talasémico va a ser raro en los africanos, donde las dos deleciones se van a dar una en cada cromosoma. Y el cuadro clínico va a ser idéntico a la beta talasemia menor. El tercer síndrome clínico va a ser la enfermedad de la hemoglobina H, y esta es por ahora 3 deleciones de la alfa globina y va a ser más frecuente en la población asiática otra vez. Al disponer de solo un gen alfa globina normal, la síntesis de las cadenas alfa va a estar muy reducida, por lo que va a haber muchas cadenas beta libres y estos van a formar tetrámeros, que ya vimos que los tetrámeros de las cadenas beta globina forman la hemoglobina H. Y esta hemoglobina H va a estar unida fuertemente hacia el oxígeno, por lo que no lo libera hacia los tejidos, causando una hipoxia tisular. Y esta hipoxia va a ser desproporcionada con el nivel de hemoglobina, o sea que sí va a haber hemoglobina, pero que la hipoxia no se puede explicar. Además, esta hemoglobina H va a tender a que se oxide, y cuando se oxida se precipita y forman inclusiones. Estas inclusiones hacen que los eritrocitos sean fácilmente secuestrables y fagocitados en el vaso. El resultado va a ser que hay una anemia moderadamente intensa que se parece a la beta talasemia intermedia. Y el último síndrome es la hidropesia fetal, que esta va a ser la forma más grave que va a haber de la alfa talasemia, y se debe que ahora hay 4 genes de la alfa globina afectados, o sea todos. Esto va a hacer que en el feto haya un exceso de las cadenas gamma globina y estas van a formar tetrámeros, que se conocen como hemoglobinas de Barth. Esta hemoglobina de Barth va a tener una alta afinidad por el oxígeno, por lo que va a liberar muy poco hacia los tejidos. Y pues esta hipoxia puede ser incluso mortal. Pero al inicio del desarrollo embrionario, los sujetos van a sobrevivir. Y esto es debido a que se expresan cadenas Z.
y las cadenas Z se emparejan con las cadenas gamma que están libres, formando un tetrámero Z gamma, que es una hemoglobina que es todavía competente. Pero después de que ya se acaben de expresar las cadenas Z, va a haber signos de sufrimiento fetal, principalmente en el tercer trimestre. Y en el pasado, esta anoxia tisular grave, o sea que no haya nada de oxígeno, provocaba la muerte dentro del útero o poco después del parto. Pero en la actualidad hay muchos lactantes que se salvan debido a que se hacen transfusiones intraútero. Los fetos van a mostrar una palidez intensa, un edema generalizado y una hepatoesplenomegalia que es masiva. La dependencia de transfusiones va a ser de por vida, con el riesgo de que haya una sobrecarga de hierro, que ya vimos que puede dañar a órganos como el corazón. Y el único tratamiento que va a ser curativo es el trasplante de células madre hematopoyéticas. La hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta va a ser ahora una enfermedad que se produce como consecuencia de mutaciones en el gen del grupo A de la complementación de fosfatidil inositol glucano, que se va a abreviar como PIGA. PIGA va a ser una enzima que nos sirve para sintetizar proteínas que regulan el complemento, y estas proteínas van a estar asociadas con la membrana. Va a haber en Estados Unidos hasta 5 casos por cada millón de habitantes, y es la única anemia hemolítica que es causada por un defecto genético que es adquirida o un defecto adquirido. Las proteínas que están ancladas en la membrana, en la bicapa lipídica, están de dos formas. Una es que la mayoría van a tener una región hidrófoba que abarca todo el grosor de la membrana y se conocen como proteínas transmembrana, mientras que las otras proteínas están unidas a la membrana celular por un enlace con un fosfolípido, y este enlace es un enlace especializado que se denomina glucosil fosfatidil inositol, o que se abrevia GPI. En la hemoglobinuria paroxística nocturna, las proteínas que van a estar unidas a enlace GPI con el fosfolípido van a ser deficientes, debido a que han sufrido mutaciones somáticas que inactivan a PIGA. El gen PIGA va a estar ligado al cromosoma X y va a estar sujeto a algo que se conoce como lionización. La lionización es una inactivación del cromosoma X que sucede en las células de las mujeres, porque las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, solamente es necesario que haya una mutación en este cromosoma X que no esté inactivado, que es el gen activo de PIGA, para que se produzca un estado de deficiencia de esta enzima, que es necesaria para las proteínas unidas a GPI. Entonces, debido a que las mutaciones se presentan en una célula germinativa, todos los hijos, la progenie de esta célula germinativa, van a tener la deficiencia de estas proteínas ligadas a GPI, ya sean sus hijos eritrocitos, leucocitos o plaquetas. Normalmente, solo un subgrupo de células madre, no todas, solo un subgrupo adquiere la mutación, y este clon mutante o subgrupo mutante va a existir al lado de células madre que son normales y que tienen un PIGA normal. Después el Robbins nos comenta que es interesante que la mayoría de los sujetos, ya sean personas sanas, alberguen en su médula ósea pequeñas cantidades de células que tienen mutaciones PIGA, que son idénticas a las de la enfermedad de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Se ha propuesto que estas células que normalmente aparecen con mutaciones de PIGA hagan la enfermedad o produzcan la enfermedad cuando incrementan su número. ¿Qué sucede cuando tienen una ventaja selectiva? Por ejemplo, ante reacciones autoinmunitarias. Cuando hay una reacción autoinmunitaria frente a antígenos que están ligados al enlace GPI, hace que las células que tengan este GPI desaparezcan, mientras que las que no tienen este GPI o está reducido debido a la deficiencia de PIGA sobrevivan. Por eso van a poder aumentar en número, que se refiere a estas células con mutaciones de PIGA. Esto explica por qué la hemoglobinuria paroxística nocturna y la anemia plástica, que vamos a ver después, tiene una base inmunitaria en muchos sujetos.
Lo importante aquí que provoca la hemólisis en la hemoglobinuria paroxística nocturna es que va a haber una deficiencia de tres proteínas que normalmente estaban ligadas a este enlace GPI. Y estas tres proteínas regulan la actividad del complemento. ¿Cuáles son las tres proteínas? La primera se llama factor acelerador de la descomposición, o también se conoce como CD55. La segunda proteína es el inhibidor de la membrana de la lisis reactiva, o CD59. Y la tercera proteína va a ser la proteína de unión al factor C8. La más importante va a ser CD59. Esta CD59 va a inhibir la convertasa C3, lo que hace que no se active la vía alternativa del complemento y que termine matando los eritrocitos por una lisis. ¿Y cómo se produce esta lisis? Pues se manifiesta la hemólisis intravascular debido a que se activa esta vía alternativa del complemento porque no hay ninguna proteína que lo regule, y esto hace que el complejo de ataque a la membrana, que está compuesto por C5 a C9, provoque la muerte de los eritrocitos. La hemólisis va a ser paroxística y nocturna, o sea, va a aparecer de repente y en la noche, en solo un cuarto de los pacientes. Y va a ser más típica la hemólisis crónica sin una hemoglobinuria llamativa, o sea, no vamos a ver mucha hemoglobina en la orina, es lo más típico. Y ahora, ¿por qué los eritrocitos se van a morir por la noche? Pues esto se explica porque en la noche desciende el pH sanguíneo durante el sueño, lo que hace que se incremente más la actividad del complemento. Y si de por sí el complemento ya no estaba regulado, que incremente su actividad va a hacer que todavía más eritrocitos se mueran y que aparezca la hemoglobinuria, la hemoglobina en la orina. La anemia va a ser variable, pero normalmente va a ser de intensidad leve o moderada. Además, la pérdida de hierro hemo en la orina, la hemocianuria, va a conducir a que haya una deficiencia de hierro, lo que puede exacerbar todavía más la anemia si es que no se le da tratamiento a estos sujetos. La trombosis va a ser la principal causa de muerte en la hemoglobinuria paroxística nocturna. El 40% de los casos hay una trombosis venosa que afecta a las venas tanto hepáticas, porta o incluso las cerebrales. No está claro cómo es que la activación del complemento va a provocar una trombosis, pero la absorción de óxido nítrico por la hemoglobina libre, que ya habíamos visto también en la enfermedad de células falciformes, es contribuyente, y porque ya vemos que el óxido nítrico ayuda a la vasodilatación y inhibe la agregación plaquetaria. Por lo tanto, puede contribuir a que haya esta trombosis. Además, también se sospecha que puede haber daño endotelial por el complejo de ataque a la membrana, lo que todavía contribuye más a que haya una trombosis, que recordemos que es la principal causa de muerte. Del 5 al 10% de los pacientes van a desarrollar incluso una leucemia mieloide aguda o un síndrome mielodisplásico, que esto podría surgir porque hay un daño genético en las células madre hematopoyéticas. La hemoglobinuria paroxística nocturna se va a diagnosticar por una citometría de flujo, y se usa para detectar eritrocitos que son deficientes con estas proteínas unidas por enlace GPI, como por ejemplo es la CD59, que ya hemos visto que regulaba el complemento. Se puede usar en la terapéutica un anticuerpo llamado eculizumab. Este eculizumab impide la conversión de C5 en C5A, lo que hace que se reduzca la hemólisis, que no se necesiten tanta transfusión y que también disminuye el riesgo de la trombosis incluso en un 90%. El problema aquí es que tiene un costo muy elevado y va a predisponer a que haya riesgo de infecciones meningocócicas graves e incluso mortales. Al igual que sucede con personas que tienen defectos en el complemento, porque este tipo de infecciones van a poder ser erradicadas gracias al complemento, o al menos se puede ayudar de ello. Y los inmunosupresores a veces pueden ser útiles para que se deprima este sistema inmunitario y con ello los anticuerpos. El único tratamiento otra vez que puede curar esta enfermedad es el trasplante de células madre. La siguiente enfermedad es la anemia hemolítica inmunitaria. Esta se va a deber a anticuerpos que van a reconocer a los eritrocitos y que los van
provocan su destrucción. Se conocen como autoinmunitarias, pero se prefiere que se llamen inmunitarias, ya que en algunas reacciones pueden ser causadas más por la ingestión de un fármaco. Y se van a clasificar dependiendo del anticuerpo que provoque esta hemólisis. El diagnóstico de la anemia hemolítica inmunitaria va a requerir de la detección de anticuerpos y o también de complemento en los eritrocitos, o sea que tanto los anticuerpos como el complemento pueden causar la hemólisis y necesitamos verlos. Para ello vamos a utilizar la prueba de COMS directa, en la cual va a haber eritrocitos del paciente que se van a mezclar con un suero, y en el suero va a haber anticuerpos que van a ir contra inmunoglobulinas o contra complemento. Si hay inmunoglobulinas o complemento que está en la superficie de los eritrocitos, estos se van a aglutinar, es decir, se van a juntar y se van a ver como cúmulos, por lo cual pues se va a comprobar que sí se están pegando anticuerpos a los eritrocitos. Hay otra prueba que se llama prueba de COMS indirecta, que aquí se ve la capacidad que tiene el suero del paciente con sus inmunoglobulinas para aglutinar eritrocitos. ¿Cómo? Pues se van a poner eritrocitos que se venden normalmente y que estos eritrocitos tienen determinados antígenos a los cuales se ha visto que reaccionan a esta enfermedad. Entonces se ponen los eritrocitos en el suero del paciente y si se pone positivo, pues significa que estos anticuerpos van contra los antígenos de estos eritrocitos y que en el suero pues hay este tipo de anticuerpos contra eritrocitos. Y gracias a esta técnica más bien se puede identificar el antígeno diana al que se está atacando en esta enfermedad y también a qué temperatura el anticuerpo va a responder o a qué temperatura pues es probable que se fije al eritrocito. También hay pruebas inmunológicas cuantitativas que miden directamente estos anticuerpos. De la anemia hemolítica inmunitaria se puede clasificar, ya vimos que en los 3 tipos de anticuerpos. Entonces empezamos con el primero tipo de anticuerpos calientes. Y esta va a ser el 80% de los casos de esta anemia inmunohemolítica. Y estos anticuerpos se van a unir a los eritrocitos a una temperatura de 37 grados. La mitad de los casos van a ser idiopáticos o que también se denominan primarios y los demás van a estar relacionados con una afección que los predispone o con una exposición a algún fármaco. Sea cual sea el caso, al final de cuentas los anticuerpos van a unirse a los eritrocitos y principalmente esos anticuerpos van a ser IgG y con menor frecuencia IgA. Pero al unirse a los eritrocitos hacen que los receptores Fc de los fagocitos se puedan unir y eliminen a los eritrocitos pues por fagocitosis parcial, lo que hace que pues se elimine parte de la membrana de los eritrocitos. Y esta pérdida de la membrana hace pues como en la esferocitosis que se vuelvan esferocitos y esos van a ser más fácilmente secuestrados y eliminados en el vaso, por lo que es normal ver una esplenomegalia, ya que los fagocitos van a tener una hiperplasia en el vaso. La causa de que haya anemia hemolítica se debe normalmente a mecanismos autoinmunitarios que también pasan en otras enfermedades. En los casos que son idiopáticos, los anticuerpos se dirigen contra proteínas de la superficie de los eritrocitos. A menudo es contra el grupo sanguíneo RH. Y en los casos que son inducidos por fármacos hay dos mecanismos, uno que es un fármaco antigénico y fármaco que rompe la tolerancia. Entonces el fármaco antigénico, aquí se va a producir una hemólisis después de 1 o 2 semanas del tratamiento con una gran dosis del fármaco agresor. Principalmente va a ser la penicilina y las cefalosporinas que se unen a la membrana de los eritrocitos y hacen que se forme un nuevo determinante antigénico, es decir, actúan como aptenos, modificando partes de la membrana que hacen que ahora se reconozca como extraño esa parte, por lo que va a ser reconocido por anticuerpos. Ya vimos que los anticuerpos pueden producir una hemólisis por fagocitosis, actuando como opsoninas, aunque también pueden activar el complemento, lo que hace que haya una hemólisis intravascular, ya que la fagocitosis hace una hemólisis pero extravascular. El segundo tipo de fármacos son los fármacos que rompen la tolerancia.
Y el que normalmente sucede es con el fármaco antihipertensivo alfa-metildopa, aunque no sabe cuál es el mecanismo por el cual rompen la tolerancia, pero esto hace que se produzcan anticuerpos contra, ya habíamos visto, los grupos sanguíneos RH. Hasta el 10% de los que toman alfa-metildopa van a desarrollar estos autoanticuerpos, y esto se va a valorar gracias a la prueba de COMS directa que ya habíamos visto. Y solamente de esos 10, el 1% va a desarrollar una hemólisis que va a ser apenas significativa. La siguiente variante de la anemia hemolítica autoinmunitaria es la variante asociada a crioaglutininas. Y esto se va a deber a que hay anticuerpos IgM que se van a unir a los eritrocitos cuando hay bajas temperaturas, o sea, de 0 a 4 grados centígrados, y no a 37 grados centígrados como era con los anticuerpos calientes. Van a ser el responsable de hasta los 20% de los casos de estas anemias inmunitarias. Y aparece de forma transitoria después de algunas infecciones como Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la gripe y VIH. Este trastorno va a ser autolimitado y los anticuerpos raramente van a producir una hemólisis que sea importante. Además, la anemia hemolítica se puede asociar eh, con algunas neoplasias de linfocitos B o con una afección idiopática. Los síntomas van a ser consecuencia de que esta IgM se va a unir a los eritrocitos en los lechos vasculares donde la temperatura va a descender a menos de 30 grados. Esto sucede principalmente en los lechos de los dedos de las manos y de los pies, además de las orejas. La unión de la IgM hace que los eritrocitos se aglutinen y va a fijar el complemento muy rápido. Pero la IgM se va a liberar de los eritrocitos a medida que estos recirculen y se empiece a calentar la sangre. Cuando esto sucede, la hemólisis mediada por complemento no suele observarse ya que se calienta y se va antes de que el complemento se active. Pero la interacción de la IgM es suficiente para que sí se depositen algunas cantidades sublíticas de C3b, que es una parte del complemento. Esta C3b es una opsonina, o sea que marca para que los fagocitos puedan eliminar a estos eritrocitos en el vaso, hígado y médula ósea, o sea, van a provocar una hemólisis extravascular. Además, se puede provocar una obstrucción vascular por los eritrocitos que están aglutinados por esta IgM, lo que puede producir una palidez, cianosis y fenómeno de Raynaud en partes del cuerpo que están expuestas a bajas temperaturas, que ya las mencionamos. Esta anemia va a ser difícil de tratar, pero el mejor enfoque es que los pacientes eviten el frío. La siguiente variante es la hemólisis de tipo hemolicina fría. Las hemolicinas frías van a ser autoanticuerpos, que es una entidad muy poco frecuente de la hemoglobinuria paroxística y que se va a conocer como hemoglobinuria paroxística por frío. Esto puede provocar una hemólisis intravascular que va a ser importante y mortal, donde puede haber en ocasiones hemoglobinuria. Bueno, siempre va a haber hemoglobinuria, que sea mortal va a pasar a veces. Los autoanticuerpos son IgG. Estos IgG se van a unir a un antígeno del grupo sanguíneo P, que va a estar en la superficie de los eritrocitos y se van a unir donde en las regiones frías periféricas del cuerpo como las manos y los pies. La lisis que se da es debido al complemento y esto sucede cuando los eritrocitos que son marcados por este IgG recirculan al centro caliente del organismo y aquí la cascada del complemento va a funcionar mejor y pues va a analizar a los eritrocitos. La mayoría de los casos se va a ver en niños que van después de unas infecciones víricas. Y este trastorno va a ser transitorio. La mayoría de los casos se va a recuperar en un mes. Ahora, a modo de repaso de la clasificación de anemia hemolítica autoinmunitaria, vimos que tenemos anticuerpos de tipo caliente, que son IgG, activos a 37 grados. Pueden tener una causa primaria idiopática o secundaria. En la secundaria puede ser por trastornos autoinmunitarios como lupus, por fármacos y por neoplasias linfoides. También vimos la variante con crioaglutininas. Aglutininas, sí. Los anticuerpos IgM son activos a temperaturas de menos de 37, como de 0 a 4. Y aquí hay dos tipos, aguda y crónica. La aguda se va a ver en infecciones por micoplasma o mononucleosis y la crónica puede ser idiopática o por neoplasias linfoides. Y el tipo hemolicina fría es por anticuerpos IgG, que van a ser igualmente activos a menos de 37 grados centígrados. Esta va a ser muy rara y se presenta en niños después de infecciones víricas.
La última anemia que vamos a ver hoy va a ser la anemia hemolítica, que es consecuencia de un traumatismo en los eritrocitos. La hemólisis, que va a ser más significativa por traumatismo, se ve en sujetos que tienen prótesis valvulares cardíacas y que también tienen trastornos microangiopáticos. Entonces, hablando primero de las prótesis, las válvulas cardíacas, que son artificiales y mecánicas, son responsables mayormente de esta hemólisis más que las válvulas que vienen de los porcinos o los bovinos bioprotésicas. La hemólisis se va a deber a que hay fuerzas de cizallamiento, o sea, que se raspan unos con otros debido al flujo sanguíneo que va a ser turbulento y por gradientes de presión que atraviesan la válvula que está dañada. Eso es por parte de las válvulas. Ahora, por parte de la anemia hemolítica microangiopática, se puede ver, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura trombótica trombocitopénica, en el síndrome hemolítico urémico, la hipertensión maligna, lupus y cáncer incluso. ¿Y por qué estos van a provocar una hemólisis? Bueno, todos comparten que hay trastornos que provocan lesiones microvasculares, lo que hace que la luz se estreche, se haga más chiquita, por el depósito de trombos. Y estos trombos van a producir tensiones de cizallamiento. O sea, los trombos se quedan aquí en la luz, lo estrechan y provocan que se raspe un eritrocito con otro, lo que hace que los eritrocitos se lesionen y se dañen y pues se mueran. Sea cual sea la causa del daño, pues sí provoca la hemólisis y vamos a poder ver en frotis la aparición de fragmentos de eritrocitos, esquistocitos, vamos a ver equinocitos y fragmentos triangulares de eritrocitos. Entonces recuerden que ya vimos las anemias que se dan por pérdida de sangre. Acabamos de ver las anemias que se dan porque hay una hemólisis, un daño de los eritrocitos, y después vamos a ver las hemólisis que se dan por una disminución de la eritropoiesis. Pero ahora vamos a ver un repaso. La esferocitosis hereditaria, vimos que era un trastorno dominante. Aquí va a haber mutaciones en el esqueleto de la membrana que provocan que haya pérdida de la membrana y que los eritrocitos intenten compensar su volumen formando esferocitos. Estos esferocitos tienen más probabilidad de quedar atrapados en el vaso y ser fagocitados. Se va a ver una anemia y una esplenomegalia, un crecimiento del vaso. También vimos las talasemias. Las talasemias son autosómicos codominantes, donde hay mutaciones que pueden ser en la alfa globina o en la beta globina, lo que hace que se disminuya la síntesis de hemoglobina. En la beta talasemia van a quedar cadenas alfa que van a estar desemparejadas. Estas cadenas alfa van a provocar que se formen agregados y que dañan tanto a los precursores eritrocíticos, lo que hace que se altere la eritropoiesis, siendo una eritropoiesis ineficaz. Y esta a su vez hace que aumente la absorción de hierro por la hepcidina y hace que haya una sobrecarga sistémica de hierro. También vimos una anemia drepanocítica. Esta anemia drepanocítica o de células falciformes se debe a que hay un trastorno autosómico recesivo, una mutación de la beta globina. Y esto va a hacer que cuando la hemoglobina se desoxigene, forme polímeros que van a ser alargados y que distorsionan los eritrocitos. Por eso se convierten en drepanocitos. El taponamiento de los vasos por las células falciformes va a causar las crisis de dolor y también puede causar infartos, especialmente en la médula y en el vaso. El daño de la membrana eritrocítica que se ve por estos polímeros va a provocar una anemia hemolítica de moderada a grave. Vimos igualmente los déficits de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a estar ligada al cromosoma X, por lo que va a suceder mayormente en hombres, y se van a ver por mutaciones que desestabilizan a esta enzima, haciendo que los eritrocitos sean más susceptibles a los daños por los oxidantes. Y por último vimos las anemias inmunohemolíticas causadas por anticuerpos que van contra componentes normales de los eritrocitos o porque sus antígenos se modificaron por aptenos como los fármacos. La unión de estos anticuerpos a los eritrocitos hace que funcionen como opsoninas y que los fagociten, causando una hemólisis extravascular. Y cuando fijan el complemento pueden causar una hemólisis intravascular. Y por último acabamos de ver la anemia hemolítica como un traumatismo, donde las fuerzas de cizallamiento provocan que los eritrocitos se rompan, donde podemos ver incluso fragmentos de eritrocitos en el frotis. Entonces eso sería todo por hoy. Chao, chao.